digan que valió la pena, porque si no, me levanté muy temprano, así que espero que valga la pena. Yo no me levanto a las 6:15, así que por favor, atiendan y aprovechen esto. Sean inteligentes, lo que yo les decía cuando damos las clases en forma presencial. Aprovechen todo lo que puedan dentro de estas circunstancias. Y si nosotros nos levantamos, nosotros somos por ahí personas grandes en las cuales nos tenemos que ayornar en todo este sistema, y que viene bien para todos, viene bien para nosotros y viene bien para ustedes. Aprovechenlo y traten de sacar el máximo de provecho, sobre todo en una universidad como la nuestra, tiene la mejor de las intenciones y que encima es gratuita. Eso aprovechen. O sea, me parece una pena cuando no vienen a los teóricos o no aprovechan los prácticos o no están atentos. O sea, y en este momento que tienen la posibilidad de estar en sus casas cómodos viendo el teórico. O sea, en el teórico por ahí uno puede hacer lo mismo porque me pueden preguntar, esto es lo mismo que estamos haciendo en forma presencial. O sea que creo que si se pueden aprovecharlo, escuchar, anotar, fotografiar o grabar, pueden aprovechar mucho estos teóricos. Entonces vale la pena que lo aprovechen y que lo hagan. Aparte son tan pocos para una materia tan importante que les sugiero, y es solo un día viernes, les sugiero que dediquen con mucha atención. Bueno, en función de eso, seguimos con este segundo tema de hoy, el segundo teórico de hoy, que está en relación con el anterior. Y como dijimos, la parte más importante de la pelvis o del ilíaco es el acetábulo. El acetábulo o la pelvis está hecho solamente los ilíacos para unirse al sacro y mantener y formar el esqueleto. Pero el ilíaco en sí está construido e ideado, hecho, para que se relacione con el acetábulo y pueda aguantar a través de ese acetábulo y de ese ilíaco todo el peso del cuerpo y la función del miembro inferior. Cuando hablamos de cadera, la articulación de la cadera está formada por la cabeza del fémur, es decir, el extremo proximal del fémur, y la cavidad acetabular. Recuerden que cavidad acetabular o cotilo es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de articulación de la cadera, son el extremo proximal del fémur y la cavidad acetabular. Pero cuando decimos fractura de cadera, hablamos solamente de la fractura del extremo proximal del fémur. Cuando decimos fractura de cadera, no nos referimos a fractura del acetábulo. Es decir, que cuando ustedes escuchen como médicos el día de mañana o ahora, alguien se fracturó la cadera, ese alguien se fracturó el extremo proximal del fémur. No se fracturó el acetábulo. Cuando se fractura el acetábulo, nosotros decimos se fracturó el acetábulo. Este tema y el título es Fractura del acetábulo y vías de abordaje, que es para que tengan el concepto, nada más, no es porque ustedes vayan a hacerlo, de que el acetábulo es una parte del ilíaco que es tridimensional, es decir, que están los tres ejes. ¿Por qué? Para poder cubrir y recibir a la cabeza femoral. Entonces, el acetábulo, que cuando está fracturado y desplazado, el tratamiento siempre es quirúrgico, muchas veces tiene el problema de entramos por dónde, entramos por adelante, entramos por el costado, entramos por atrás. Entonces, es importante cuando diagnosticamos la fractura del acetábulo, diagnosticar qué parte o qué región del acetábulo está comprometida. Y ahí comenzamos nuestro teórico entonces. Ahora sí. La clasificación, volvemos. El acetábulo tiene dos columnas, así como mis manos, que son las que están haciendo de techo debajo del cual va la cabeza. O sea, son dos columnas donde va la cabeza. Por lo tanto, en el acetábulo reconocemos una columna anterior, que es iliopubiana, una columna posterior, que es ilioisquiática, es decir, una columna va del ilion al pubis y la otra va del ilion al isquion. Esas son las dos columnas que van a unirse en un techo. Es decir, esto es el techo, acá. Columna anterior, columna posterior, techo. La columna tendrá un borde, que es la parte anterior de la cavidad acetabular, un borde anterior, o la parte posterior, el borde posterior. Y de ahí fíjense qué fácil. Teniendo en cuenta la anatomía, que es la estructura del acetábulo, sabemos cuál es
posibilidad de las fracturas. Es decir, que la fractura del acetábulo podrá afectar el borde anterior o el borde posterior, la columna anterior o la columna posterior, o la unión de ambos, que es el techo. Y finalmente tendremos una fractura compleja o combinada que abarca todo. Es decir, que si en base a esto vamos a tener, si queremos recordar, es fácil porque es lo anterior o posterior, borde o columna, borde anterior, borde posterior, columna posterior, techo y compleja. ¿Y por qué hacemos esto? Porque de acuerdo a este sector que esté fracturado va a ser la gravedad en la estabilidad y en la función. Yo pregunto, piensen y respóndanme 2 o 3 de ustedes. Si tuviera que fracturarme de estas 5 partes, el borde anterior, el borde posterior, el techo, la columna anterior o la columna posterior, ¿cuáles serían las 2 partes que si me fracturo va a traer más consecuencia en la inestabilidad y en la incapacidad de la función de la cadera? ¿Cuál de esas 5 regiones? Borde anterior, borde posterior, techo, columna anterior y columna posterior. Me gustaría 2 respuestas, de 2 alumnos o de 3 alumnos. El doctor. Juéguense, ustedes no son especialistas y pueden equivocarse, pero de la equivocación va a salir el que se fije más el concepto. A ver, una respuesta. Puede ser que la más inestable, si se quiere, o más complicada sería cuando se fracturan ambas columnas. No. Doctor, yo tengo otra respuesta. A mí me parece que la del techo sería la más complicada. Una y otra. No me digan las 2 juntas, o una u otra. A mí me parece que la del techo es la más complicada, doctor. Porque techo, una. ¿Y cuál es la otra? Y la otra diría que la de columna posterior. Perfecta tu respuesta. ¿Por qué? Usen lógica. Cuando nos sentamos, ¿para dónde está apuntando la cabeza del fémur? ¿Para dónde? Del acetábulo. ¿Dónde está contactando? Hacia arriba y hacia adentro, doctor, la cabeza del fémur. No, hacia arriba y hacia atrás, hacia la columna posterior. ¿Me siguen? O sea, si yo estoy sentado, está apoyándose la cabeza del fémur en la parte posterior. Y si estoy parado, ¿dónde está la cabeza del fémur apoyándose? En el techo. Exacto. Cuando caminamos y tenemos bipedestación, estamos apoyando sobre el techo y algo en la columna posterior. Imagínense el acetábulo. Cuando caminan y están parados, techo y columna posterior. Y cuando están sentados, están usando en general la columna posterior. Por lo tanto, tenemos que estar, imagínense, muy abiertos para hacer presión sobre la columna anterior. ¿Me siguen? O sea, la columna anterior la estamos usando y presionando cuando hacemos una gran apertura del muslo. Y ahí estamos contactando con la parte anterior. De todas maneras, necesitamos que el cotilo sea una cavidad para que aloje la convexidad del fémur. ¿Sí? O sea, la cavidad acetabular es una concavidad que tiene borde anterior, posterior, techo, columna y columna. Pero de las 5, a eso quería decirle, lo más importante es la columna posterior, que es mucho más fuerte y más gruesa, y el techo. Es decir, que una lesión de la columna posterior o del techo son sumamente serias, preocupantes e invalidantes. Y acá vemos el ilíaco en la cara intrapélvica y extrapélvica. La columna anterior es el número 1 y el número 4. Y la columna posterior es el número 2 y el número 3. Fíjense, esto es la columna iliopubiana y esta es la columna ilioisquiática. Fíjense lo gruesa que es, lo fuerte que es la columna posterior. Fíjense lo gruesa y fuerte que es la columna posterior. Y esto es el techo, lo que lo está marcando. Es decir, que lo más importante de la cavidad acetabular es el techo y la columna posterior. Cuando hacemos los estudios radiográficos, en la pelvis tenemos 3 tomas. Una radiografía anteroposterior, que es la de arriba, una oblicua alar, en la cual está el paciente en 45 grados inclinado sobre la mesa de radiografía y sale todo el ala ilíaca desplegada, y una oblicua obturatriz en la cual van a ver todo el agujero obturador desplegado. Son distintas. Entonces, fíjense, en la radiografía pelvis frente van a ver la cavidad acetabular, como ven acá,
pero superpuesto con la cabeza femoral. Entonces, no es fácil darse cuenta y diagnosticar que está roto. Pero sepan que esto que estoy marcando acá, que tiene el número 3 del otro lado, es el techo. Esto que está acá es el borde posterior, porque el borde anterior es más chico, está a este nivel, está tapado por la cabeza. Es decir, que acá vemos techo, borde posterior, columna posterior, borde anterior, columna anterior y trasfondo. Esas son las imágenes que vemos y que necesitamos verlo en una fractura. Fíjense, y acá vamos a ir viendo cada una de las fracturas. Fractura del borde anterior. Ahí ven en el hueso la fractura del borde anterior, y en la radiografía, fíjense, en la oblicuo alar se va a ver bastante, y en la otra no se ve nada. Por eso, fíjense, cuando uno tiene una radiografía y la otra, acá se ve el desplegado con la línea punteada, y acá se ve la superposición. En esta otra, que es la fractura del borde posterior, fíjense, como el borde posterior es el que más sobresale, tanto en la oblicua alar, que se ve toda la ilíaca, o en la oblicua obturatriz, que se ve el agujero obturador, por eso tiene ese nombre. La oblicua alar se ve más el ala, la oblicua obturatriz se ve más el agujero obturador. En el caso del borde o del cuerpo, la columna posterior se va a ver siempre en la parte, cuando es la parte posterior en las imágenes, pero no así en las anteriores, porque está tapado, porque es menos. Fíjense, esta es la columna posterior y esta es la columna anterior. Entonces, en la oblicua obturatriz, que es esta, se va a ver superpuesta, y en la oblicua alar lo van a ver desplegado. Entonces, fractura la anterior del borde anterior y esta fractura del borde posterior. Acá vemos la fractura de la columna anterior, es decir, fracturó todo. No fracturó el borde, fracturó la columna. Y esta fractura de la columna, que ven acá hecha en esta maqueta, en la oblicua obturatriz no van a ver claramente, porque está el agujero obturador. Esto sirve para ver la parte posterior, pero en la oblicua alar sí la van a ver. Es decir, en las radiografías alares ven mucho mejor lo anterior. Recuerden como mnemotecnia. Radiografías alares ven mejor lo anterior. Y las radiografías obturatrices ven mejor lo posterior. Está una fractura de la columna posterior, ahí ven el trazo de fractura en la columna posterior. Esta es la radiografía de esta misma imagen, y ahí ven cómo se ve perfectamente en ambas la fractura de la columna posterior. Fractura de la columna que tiene a la rama también isquiopubiana. Acá ven la otra, esta es la oblicua obturatriz y esta es la oblicua alar. Se ven ambas y se ve perfectamente la fractura, porque la columna posterior se ve muchísimo mejor en cualquiera de las tomas de imágenes. Por supuesto, esto es lo más simple, una radiografía. Esto es hablando en el caso que ustedes tengan que diagnosticar en un lugar donde no hay tomografía. Si hubiera tomografía, obviamente van a hacer una radiografía e inmediatamente van a pedir una tomografía también. Y acá vemos una fractura transversal, en la cual el trazo tomó el fondo del acetábulo. Acá probablemente el golpe fue, junto como con esta, un golpe lateral en el cual la cabeza de fémur pega acá, pega en el fondo y fractura en forma transversal, pero en general fractura en forma ya oblicua en Y o es una fractura multifragmentaria. Es decir, que teniendo todo esto vamos a hacer, como charlamos, una tomografía en la cual vamos a ver el ilíaco de este lado bien. Acá vamos a empezar a ver la fractura. Acá vemos la cabeza del fémur con el fondo acetabular. Acá vemos una columna separada. Fíjense en esta. Ven la columna anterior y la columna posterior. Fíjense cómo la columna anterior es mucho más chica y mucho más gruesa es la columna posterior. Y acá entienden por qué se llama columna, porque es una columna posterior, una anterior, que se unen en el trasfondo, que es muy delgado. Recuerden cuando dieron anatomía que es muy delgado el trasfondo acetabular, pero lo que sostiene es la columna anterior y posterior sobre todo, que se van a unir más arriba en el techo. Y acá también en esta tomografía los distintos fragmentos de esta fractura del acetábulo. Acá siguen viendo, esta fue una fractura más de la columna anterior, fíjense, acá ven la columna posterior que está
bastante indemne, acá se ve como una pequeña fisura, pero acá está la enorme fractura con el desplazamiento de todo lo que es la parte anterior. Columna anterior fracturada, columna anterior indemne, columna posterior indemne. O sea, esto es un buen acetábulo con sus dos columnas y el trasfondo, y acá ven la fractura de la columna anterior. Acá ven de vuelta la tomografía axial computada en la reconstrucción tridimensional. En la reconstrucción ustedes van viendo los distintos trazos de fractura, como ven acá, como ven acá, como ven acá, y allí en esta reconstrucción, que es sumamente útil, ustedes van a poder tener la idea de qué está fracturado y qué tratamiento van a hacer. En general, las fracturas de acetábulo no tienen compromiso de partes o de vísceras o de partes o de tejidos vecinos. Son fracturas que generalmente comprometen al hueso, y lo importante es que ese compromiso del hueso sea recuperado buscando devolver al acetábulo en su circunferencia. Acá vemos una fractura Doctor, en el trazo de un minuto. fractura, la cual, ¿sí? Doc, disculpe, un segundito. ¿Sí? Estoy tratando de localizar a alguien que está metido en el chat, que no es alumno. Está metido dentro de la sala y está compartiendo audio. Estoy tratando de localizarlo para sacarlo de la sala. Ah, bueno, paro. Por favor, deme un minuto. Avísame, no hay problema. Sí, sí, por favor, doctor. Ahí parece que se fue. Sí. Si vuelve, tenés que avisar a la facultad que tome el aula y todo eso. No, no hace falta. Estoy como administrador. Por eso estoy atento desde el comienzo de la clase. Ahí se fue. No lo encuentro más. Así que aparentemente la facultad me facilitó la posibilidad de ser administrador de la sala. Entonces puedo eliminar participantes o bloquearlos. Así que Okay. estamos atentos, seguimos atentos. Listo, doctor. Diego, elimina o bloquea a alguien si se duerme. Diego, elimina o bloquea a alguien si se duerme. ¿Estamos? Sí, doctor. O decía el nombre público para que se despierte. Seguimos. Disculpa, Seguimos. y puede continuar la clase. Perfecto. ¿Seguimos? Entonces, en base a eso que hemos charlado, teníamos un borde anterior, una columna anterior, un borde posterior, una columna posterior o un techo, es que vamos a ver por dónde entramos. Y de allí viene entrelazado este subtítulo que dice vías de abordaje en el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿por qué vías de abordaje? Por la complejidad anatómica al ser una cavidad, por su ubicación en la pelvis, que es tridimensional, y por su íntima relación con la cabeza femoral y la funcionalidad articular de la cadera. ¿Por qué? Porque al ser una concavidad requiere que sea lo más perfectamente posible la devolución y la reconstrucción para que la cabeza gire adecuadamente. Si eso no queda así y queda con irregularidades, como comprenderán, va a ser esto, y la cabeza no va a funcionar y va a ir a una muy rápida artrosis. ¿Cuántas vías podrá ser anterior, lateral o posterior, dependiendo de qué es lo que está lesionado? Entonces tenemos muchísimas vías. Fíjense, ya desde el año 1838 se empezaron a ver vías, y de todas estas vías, la más usada es la de Smith-Petersen, que se describió en 1917, hace 100 años, y sigue siendo la más usada como vía anterior. Esto es un recordatorio. ¿Qué concepto quiero que tengan? De que cuando hay una fractura de acetábulo se puede operar por adelante, por el costado, por el costado o por atrás. Y si quieren acordarse, recuerden solamente que de la de adelante es la vía de Smith-Petersen, que es la que vamos a describir. Las vías, que es esta, en general van entre los músculos, y es esta la incisión por la cual entramos, y se separan los músculos. Milenia pasó el link, Milenia pasó el link. Acá vemos sartorio, recto, acá vemos la separación de los músculos, y fíjense, ahí se ve todo el área ilíaca que podemos investigar con esa vía.
vemos toda la parte anterior extrapélvica y vemos toda esta parte anterior intrapélvica. Extrapélvica, intrapélvica. Por lo tanto, si la fractura es de la columna anterior, podremos colocar una placa con tornillos a este nivel o tornillos a este nivel para sujetar la zona fracturada anterior, que es esto, es la musculatura glútea desplegada. Esto es una disección, no es una operación, y esto es el hueso ilíaco desde su punto de vista intrapélvico acá, y todo esto es extrapélvico. Terminada la reconstrucción, fíjense cómo se rearma sin cortar ningún músculo, solamente se desinsertó y se vuelve a insertar. Y tiene una reconstrucción anatómica funcional. Las laterales, fíjense, son todas estas, de las cuales la más usada es la última, la que tenemos acá, la de Senegas-Liorsou, que abre en forma transversal y de esa manera se puede ver al acetábulo por atrás y por adelante. ¿Por qué tan serio, Diego Talavera? Diego Talavera está siendo hackeado, Diego Talavera. Te lo dicen a vos, Diego, ¿viste? Qué raro. Bueno, acá vemos al trocánter, el fémur, y esta es la incisión. Y en esta incisión, lamentablemente, hay que hacer una osteotomía del trocánter, es decir, se corta el trocánter con su musculatura glútea, como ven acá, los dos en la musculatura glútea, acá con una sierra de Gigli, que es como un alambre que hace de sierra, se corta, y al cortar, fíjense, se levanta, acá está el trocánter levantado con toda la musculatura del ilíaco, y gracias a eso podemos ver toda la parte extrapélvica del acetábulo y una parte de la parte intrapélvica. Es decir, toda la parte extrapélvica y lo anterior de la intrapélvica. Como comprenderán, acá se puede armar un acetábulo fracturado tanto en su columna anterior, en su techo o en su columna posterior. Esta vía, que tiene el inconveniente de hacer una osteotomía de trocánter, el cual después se repara y se coloca otra vez acá, permite ver a todo el acetábulo. Se usa cuando la fractura toma las dos columnas, se usa cuando toma el techo. Y después de haber hecho la osteosíntesis, se vuelve a colocar en su lugar el trocánter. Acá se colocó el trocánter en su lugar. Esta es la fascia lata que se abrió, los músculos ya están replegados y se volvió a colocar. Con respecto al abordaje posterior, tenemos muchos y se usa el de Gibson, es decir, Smith-Petersen como anterior, Senegas-Liorsou como lateral y Gibson como posterior. Son los más usados para los abordajes del acetábulo y de la cadera. En este abordaje, lo vemos acá, es una línea siguiendo el eje del fémur y va hacia atrás. Esta es la cresta ilíaca, trocánter. Esta es la incisión. Acá vemos toda la parte posterior. Acá se despega el glúteo y se separan las fibras. Y lo único que se corta son los cortos rotadores. ¿Qué son estos? Redondo mayor, piramidal, redondo menor. Esto se corta y abajo de esto tenemos toda la cavidad acetabular. Pero el peligro de esta vía es el número 5. ¿Qué es el número 5? A ver si alguien lo identifica. ¿Qué tenemos acá? En el medio, grueso, y que pasa por la región posterior glútea del cuerpo. ¿El ciático? Exacto. Tanto, muy bien, es el ciático mayor. Nosotros hacemos la tenotomía a este nivel y separamos cubriendo con estos músculos al ciático. Porque si separamos sin verlo y sin cuidarlo, trae una parálisis del ciático. Y muchas veces las fracturas del acetábulo sí pueden lesionar al ciático. Estas son las ramas retinaculares, que son las famosas ramas importantes para irrigar a la cabeza femoral. Estas se coagulan, no pasa nada, porque la irrigación sigue. Acá vemos, ya se cortó, y ahí ven todo el área que hemos charlado, ven toda esta región posterior, es decir, que pueden abarcar toda la columna posterior, ven menos que en la lateral, pero no hicieron osteotomía del trocánter. Y en esta vía no ven nada de la ilíaca. Acá ven todo y acá no ven nada. Pero sí ven toda la parte posterior. Es decir, que este comentario viene a que cuando tenemos una fractura viene la duda, como traumatólogos o como especialistas, y esto quiero que ustedes lo sepan como médicos generalistas, que muchas veces en una fractura de acetábulo se puede hacer un solo abordaje entre los tres, pero otras veces necesitamos hacer abordajes combinados porque por la forma tridimensional y por la característica de la cavidad acetabular
que es, como el nombre lo indica, una cavidad que tiene parte anterior, superior y posterior, que por ahí necesitamos reducirlas todas y visualizarlas todas. Eso hace que esta fractura tenga dos problemas. Uno, el diagnóstico por su forma tridimensional y la superposición con la cabeza femoral. O sea, el diagnóstico de una fractura acetabular en todos sus componentes no es fácil y requiere siempre de una tomografía computada con reconstrucción tridimensional y una resonancia magnética. Siempre. Y después, lo otro complicado de esta fractura es que una vez tenido el diagnóstico, tenemos que ver para hacer qué abordaje y tratar de reducir lo mejor posible. ¿Para qué? Para tener una muy buena cavidad. Pero si reducimos lo mejor posible, no siempre, por eso me quedo unos minutos en esta filmina de conclusión, podemos diagnosticar muy bien con la imagen. Es posible. Podemos quizás reducir bastante bien la fractura si los fragmentos lo permiten. Es decir, si son fragmentos que podamos sujetar con placas o distintos tornillos. Más de una vez se usan 2 o 3 placas para reconstituirlo. Pero existe un axioma con respecto a la fractura del acetábulo que quiero que ustedes lo queden grabado y es lo que quiero que quede como conclusión final de esta clase, que es el concepto que las mismas fracturas acetabulares con el mismo tratamiento dan resultados distintos. Y distintas fracturas con tratamientos diferentes dan resultados iguales. Marea un poco. Quiero darles a entender que el acetábulo, como es una cavidad que se fracturó, al unirse, tiene distintos lugares donde va a ir cicatrizando, va haciendo su callo óseo. Ese callo puede dejar irregularidades adentro, y esas irregularidades ya son impredecibles. Es decir, que pueden alterar al deslizamiento normal de la cabeza femoral. Por lo tanto, una persona que tenga una fractura de acetábulo debe saber, a pesar de que se haya reconstruido lo mejor posible, que es lo que tenemos que tratar de hacer, que es pasible de tener una artrosis en su cadera y que es pasible de ir a futuro a una prótesis. Es decir, que fractura de acetábulo es un interrogante. ¿Quedará bien o necesitará una prótesis? Y la única respuesta es: el tiempo lo va a decir. Nunca podemos decir que en una fractura de acetábulo va a quedar siempre bien o va a quedar totalmente reconstruido. Es decir, que eso es importantísimo como elemento de conclusión. Eso es todo. Etapa de preguntas. Tenemos unos minutos, por supuesto, para hablar o para preguntarme, y aprovechemos para sacar las dudas de estos dos teóricos. Los escucho. Doctor, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo? Que era muy importante que recordemos el concepto que es como al revés, digamos. Se te entendió poco, hablaste con la boca cerrada. Perdón. Sí, ¿será que puede repetir el concepto que dijo que era importante, que fue medio confuso? Repito, sí, es confuso, por eso está bien tu pregunta y vuelvo a repetir. Que la fractura, por ahí tenemos una fractura de acetábulo que se redujo quirúrgicamente, quedó en la radiografía lindísimo, quedó bien armado, quedó todo muy bien, y en poco tiempo va a una artrosis y requiere una prótesis. ¿Me siguen? Y ustedes dicen: epa, pero si quedó tan lindo, ¿por qué hizo artrosis? ¿Por qué fue una prótesis? Porque se hacen callos intraarticulares que llevan a la artrosis, es decir, los callos de unión. Y por otro lado, ven una fractura que quedó más o menos, en una radiografía más o menos, y funcionó. ¿Qué significó? Que en la movilidad de la cabeza fue puliendo las irregularidades, fue alisando el cartílago y anduvo. Es decir, que no siempre perfectas radiografías garantizan perfectos resultados. Quizás fui un poquito más claro de esta manera. Sí, muchas gracias. Doctor, le quiero hacer una consulta. ¿Sí? Había dicho recién que siempre se necesitan una TAC con reconstrucción 3D y una RNM para el diagnóstico de estas lesiones. Y quería preguntarle, ¿se hacen de manera, digamos, independiente una de la otra o dependiendo de los resultados? Digo, yo hago una TAC primero y después hago una RNM, o necesito hacer las dos imágenes de base. Seguro van a necesitar una TAC. Y la RMN no es tan necesario porque en general sirve para ver partes blandas. O sea que eso se deja a criterio del especialista o de quien lo estudia. La TAC con reconstrucción seguro. Ok, muchas gracias.
¿Otra pregunta? Bueno, terminamos este teórico con 235 personas, por lo menos estaban todas conectadas, seguimos igual. Ahora a continuación seguirían con sus prácticos, que creo, como dijo Diego, comenzarían alrededor de las 9. Me gustaría mucho, después que me vayan comentando, yo voy a estar también conectado en los otros teóricos, no para darlos obviamente, sino para estar para guiarlos, para evacuar alguna pregunta que pueda surgir. Así que vamos a estar en contacto permanentemente a través de Diego o a través mío cuando sean los teóricos. ¿Querés sugerir algo, Diego? ¿Algún comentario para el resto de los alumnos? No, Doc, no. Todo en orden, por suerte. Bueno, ¿se escuchó bien y se vio bien también el PowerPoint? ¿Estuvo todo adecuado? Sí, Doc, se escuchó re bien. Bueno, falta que me digan gracias, doctor, qué linda clase a pesar de la distancia. Por lo menos 2. Bueno, hasta luego entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Bueno, buen fin de semana. Chao, Buen fin de doctor, gracias, semana. muy buena la clase. Buen fin de. Buen Bueno. fin de. Chao, Buen fin Doc. de semana. Gracias por la clase. Buen fin de Doc. Excelente clase. Ahora sí. Ahora da ganas, por si no tengo y nombres. O sea que así da un poco más de ganas. Perfecto. Hasta luego, buen fin de. Buena clase.